Es un gusto y un gozo saber que siempre podemos llegar a sus hogares a esta hora, que ustedes siempre están ahí para sintonizar su programa El Joven de Hoy. Y como siempre es un placer para nosotros aquí en el estudio llegar a todos los rincones de Centro, Suramérica y hasta el Caribe. Mi nombre es Víctor Feliz Brown, soy su anfitrión para esta ocasión y les voy a presentar los jóvenes que me acompañan en el estudio. Vamos a mi mano izquierda. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pamela García y soy 100% dominicana. Hola, mi nombre es Melissa, yo soy de la parte francesa de Canadá, pero me encanta mucho hablar el español. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana y soy del país del tango, del país del fútbol, uno de los últimos países de Sudamérica, Argentina. Y me encanta trabajar con jóvenes y es por eso que estoy en parte en este programa. Hola amigos, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Germán Morera, me encuentro estudiando aquí en los Estados Unidos y originalmente soy de Colombia. Hola, mi nombre es Verónica Myers y soy de El Salvador y soy profesora de niños en una escuela cristiana. ¿Qué tal? Soy su amigo David, vengo de los Andes, de Ecuador, y es un gusto estar con ustedes esta vez. Bueno, como pueden ver, tenemos una gran variedad de jóvenes de toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, e inclusive tenemos una joven que nos acompaña desde Canadá, aquí en Norteamérica. Es siempre bueno saber que ustedes están allá en sus hogares, dándonos la oportunidad, brindándonos el privilegio de poder llegar hasta ustedes con este programa El Joven de Hoy. En esta oportunidad vamos a tratar un tópico bien interesante también, y que a veces como jóvenes e inclusive los adultos tenemos que tratar con esta palabra que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre la paciencia. ¿Creen ustedes que hay que tener paciencia? Claro que sí. Mucha. En diferentes países hay diferentes dichos sobre la paciencia. O sea, cuando uno pierde la paciencia, a veces las personas dicen, bueno, es que me da rabia, me da cólera, me da, no sé cómo le dirán. Le saca de casillas, sacan de casillas. Le sacan de casillas, le saca de quicio, De Me onda. sacó la chispa. de onda, me sacó la chispa. Y todo eso es diciendo que se me acabó la paciencia. Entonces, la paciencia yo creo que es un tema que haríamos bien tratar y ayudar a los amigos allá a entender cómo podemos ayudarnos con la paciencia de un punto de vista cristiano. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo podemos nosotros tratar este tema? En primer lugar, comencemos dialogando. ¿Qué es la paciencia? La paciencia puede ser difícil de definir, pero es aprender a esperar. Si se dice en español, ¿cómo Aprender a esperar. A esperar. ¿Ok? Aprender a esperar, Germán. También es, en el sentido de paciencia, es esperar, también aprender a tolerar las faltas de otras personas. Muchas veces puede ser que alguna persona nos ofenda o que no nos guste mucho o que haya ciertas dificultades, entonces en ese caso una definición de paciencia sería como tener tolerancia o aprender a tolerar a esas personas, ejercitar la paciencia. ¿Ok? También David. creo yo sería tal vez controlar la ira, la rabia, los impulsos de explotar, ¿no? O sea, la paciencia también debe ser algo definido al controlar las emociones negativas que uno tiene, ¿no? Entonces, Ok. Sí, Verónica. También yo pienso que entender, especialmente con los niños, cuando trabajamos con los niños, entender cómo son para que tengamos paciencia con ellos. Sí, la paciencia es un tema bien interesante y yo creo que en la Biblia nos da ejemplos de personas que eran pacientes. ¿Pueden ustedes mencionar alguno que ustedes se recuerden de la Biblia? Mi favorito es Moisés. Claro que yo Moisés. sé que hay otro más, pero para mí el hecho de que Moisés estaba trabajando con tantas personas, millones de personas, y poder tener la capacidad de lidiar con ellos sin que lo saquen de quicio, como decimos nosotros, aunque en una ocasión o varias creo que lo hicieron, ¿verdad? Pero cuando creo que le dio a la roca, porque perdió la paciencia y eso, pero sí yo creo que para mí él es un modelo de cómo tratar con tantas personas sin que te afecten a ti. Imagínense, por ejemplo, el caso que Pamela trae es el caso de Moisés. Moisés sacó de Egipto una gran multitud, muchas personas,
quizás cerca de 1 millón de personas, y él tenía que tratar con esa gente día tras día, y no en situaciones fáciles, sino bien difíciles. Y nosotros hoy en día, por cualquier cosita, una sola persona nos saca de quicio, nos vuelve, nos da toda la ira, todo el cólera, toda la rabia. Hay tantas formas de describir cuando uno pierde la paciencia. Otra persona Sí, de María. la Biblia que es una de mis favoritas es la historia de José. José, yo pienso que fue un hombre que tuvo que sí o sí tener paciencia por el hecho de que Dios lo cambia de una experiencia positiva a una experiencia negativa, y otra positiva, y después volvió a la negativa. Lo primero empezó con el padre, estando con sus hermanos. Luego empezó a estar en un ¿cómo es que se dice? En una celda. Y de la celda después lo pasaron a esclavo, y de esclavo después, pero otra vez fue mayordomo de la casa de su señor. O sea, de una cosa a la otra, y yo veo que el Señor le estaba probando su paciencia en saber de que Él estaba en control de las cosas. Claro, esto de la paciencia es un tema bien interesante, y siempre que hablamos de personas de la Biblia, personajes de la Biblia, nosotros a veces conseguimos ánimo para lidiar con nuestra paciencia, ¿verdad? No perder los estribos. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, sí estoy seguro que les ha pasado, y a muchas personas de los que están allá en el hogar, en sus hogares, también les ha pasado, es que a veces una persona en específico se encarga de hacer que tú pierdas la paciencia. Y hay a veces personas que no sé, uno dice, bueno, es que fulano me cae gordo, es que no lo soporto, es que no lo puedo ver ni en fotos. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos cae mal? Que usted no puede soportar a esa persona. Eso nos prueba la paciencia. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que tiene que reconocer primero que tienes un problema con esa persona. Y entonces pues buscar la manera, pedirle a Dios que te ayude a poder lidiar con esa situación. Y ya verás que cuando vengan otras situaciones diferentes, trata de mirarlo desde otro punto de vista y aprender a trabajar con esa persona sin que te afecte a ti. Otro punto interesante, Víctor, es cuando una persona nos cae gorda, muchas veces es porque no hemos aprendido a perdonar o porque nos centramos en sus errores y no apreciamos las cosas buenas que esa persona tiene. Aunque todos yo creo que tenemos ciertos defectos en cierta medida, pero tenemos que aprender como a apreciar las cosas buenas y no centrarnos tanto en las cosas negativas. Porque si yo me centro en tus defectos, Víctor, en nuestra relación, si yo me centro solamente en las partes malas que tú puedas tener, pues eventualmente puede que me caigas gordo, que no es así, ¿no? Pero entonces más bien tengo que centrarme en qué cosas positivas veo en tu carácter, qué cosas me gustan, qué cosas me animan. Entonces de esa manera puedo, cuando haya algún problema o alguna dificultad, pues la paciencia va a ser algo más, va a haber más tolerancia porque estoy viendo las cosas buenas que tú tienes. Y a veces no nos damos cuenta porque como que el problema lo tenemos nosotros y no la persona. Porque otra persona puede decir, no, pero a mí no me cae tan así. Me parece que tu problema, me parece que no es tan así como lo pensás que es. O sea, sí nos damos cuenta que el error es nuestro. A veces le tenemos envidia a esa persona y por eso nos cae gordo. Sí, y aunque sí se da el caso que hay personas que son molestosas. Sí, hay personas que en realidad son molestosas, lamentablemente el caso. Pero sí, Melissa. Algo que me ayuda mucho a mí es ver el amor y la presencia que Dios tiene para mí, en todos mis errores y todo, Él es tan paciente conmigo, entonces por eso tengo que ver, bueno, Dios ama tanto a esta persona que a mí, y tengo que amarle también. Y hay un dicho que yo escucho algunos años atrás, que siempre se fue en mi mente, si tú puedes, yo voy a decirlo en inglés, tú puedes traducirlo. We only love God as much as the person we love the least. Nosotros amamos a Dios tanto como amamos a la persona que menos amamos. Algo así, ¿verdad? Sí, perfecto. Cuando yo escucho eso, yo digo, increíble, porque tenemos que ver que Dios no nos ama por lo que nosotros hacemos por Él, porque nosotros no hacemos mucho bien para Dios, pero de principio nos ama siempre. Siempre. Saben, en la Biblia hay varios personajes que fueron pastores de ovejas. Y ser un pastor de ovejas hay que tener mucha paciencia. Sí. Por ejemplo, David el rey, no David tú. David el rey decía, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Como él había sido pastor, él sabía en realidad lo que conlleva ser pastor.
Cuando David dice que Jehová es su pastor, como él había sido pastor, él entiende qué tanta paciencia tuvo Dios con él y tiene Dios con cada uno de nosotros. Porque cuando usted es pastor y anda con una manada de ovejas, una se desvía por aquí y hay que alarla con ese bastón, con el circulito, ¿verdad? La vara, hay que alarla por el cuello para atrás y no usted bien la ha terminado de alar y vuelve y se va otra vez. O sea que hay que tener mucha buena paciencia para poder ser pastor de ovejas. Lo mismo David dice que Dios es nuestro pastor. Porque nosotros tantas veces hacemos lo mismo y Dios todavía nos trae de vuelta a Él. Ahora, nosotros tenemos que hacer con los demás lo mismo que Dios hace con nosotros. Ejercitar esta paciencia. Claro. Ahora, también yo creo que la paciencia muchas veces se aprende o se adquiere a través de una experiencia, a través de mala o a través de una consecuencia, de un error por no haber tenido paciencia. Cuando era niño, tenía unos 6, 7 años, estaba en segundo grado, todo tipo de ruido fuerte, especialmente llanto de niños chiquitos, me molestaba mucho. Me odiaba realmente. Es como que me daba una rabia interna y no aguantaba y me daba ganas de pegarles. Te daba pique. Pique, exactamente. Y resulta que estaba yo haciendo mi tarea, estaba en la escuela y la maestra tenía una niña linda, chiquita, de unos 3 años que tenía la niña. Sin embargo, por no sé qué razón empezó a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y yo ya estaba que ya no aguantaba. Y decía, Dios, por favor, que no pase cerca de mí porque le voy a lanzar la mano y no va a poder controlarme. Y para colmo, justo tiene que pasar por ahí y yo no pude y ¡pa! Le golpeé. Bueno, ¿para qué te cuento el resto? O sea, obviamente se imaginarán, la maestra me hizo un semejante escándalo, habló con mis padres. Yo nunca había tenido un problema de conducta, excepto por esa ocasión. Pero luego tuve que entender de que yo para poder, o sea, no podía continuar con ese tipo de impulsos. Tenía que yo aprender a refrenarlos, a controlarlos y a adquirir paciencia y no dejar que esas cosas me molesten. Entonces, si es que algo te molesta, si alguien te molesta, si alguien es cargoso, ¿no? Tienes que aprender y decir, Señor, dame la paciencia, porque tal vez no te van a hacer, pero hay que pedir a Dios. O sea, Dios es la respuesta a ese tipo de situaciones y Dios va a responder, porque es su voluntad, obviamente, ¿no? Sí, claro. A veces inclusive nosotros mismos como jóvenes perdemos la paciencia. Hay veces que estamos, digamos, hablando por el celular y se nos va la señal y agarramos el celular y hacemos ¡ah! Casi lo tiramos, ¿verdad? Casi lo estrellamos contra la pared. O cuando estamos en la computadora y ya se nos frisa todo. Sí. ¡Ah! Cogemos la rabia, agarrar el monitor y tirarlo en el zafacón. O también cuando manejas. Uno que maneja en una ciudad que es ocupada o muy transitada, pierde la paciencia muy rápido. Uno se altera porque manejó mal, el adelante está que no cruza, que no camina. Yo, por lo menos, para mí, una de las peores cosas es manejar porque me impaciento. O sea, es un problema, es cierto, ¿no? Cuando va una persona delante tuyo manejando bien despacio, ¡ay, qué rabia, ¿verdad? Exactamente. ¡Qué cuerda! O el tráfico, estar metidos en el tráfico por un mucho embotellamiento, tiempo. un tapón o como le digan en su país, ¿cierto? O sea, que la paciencia sí es algo que a veces es día a día que tenemos que tratar con esta situación de nuestra paciencia. Ahora, ¿creen ustedes que Dios nos puede ayudar a controlar nuestra paciencia, a tener más paciencia? ¿Podemos nosotros incrementar nuestra paciencia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el ejemplo de Job, por ejemplo, que creo yo es el hombre más paciente de la Biblia, o uno de los más pacientes de la Biblia. Él, si bien es cierto, Dios permitió que Satanás lo tentase y le cayese todo tipo de desgracia, Job encontraba su fuerza en meditar en Dios, en agradecer a Dios. Y el libro de Job, la mayoría del libro es solamente hablando de Dios y de lo que Dios hace por el hombre, lo que Dios es. Y eso demuestra que Job adquirió su paciencia no de una manera humana, no de una fuerza humana, sino solamente de Dios, de la fuente que fue Dios, y no de una fuente humana ni nada por el estilo. O sea, que Dios sí nos puede ayudar a incrementar nuestra paciencia. Claro. Claro, y yo creo también que es muy importante reconocer, ¿verdad?, que no tienes el problema, y entonces pedirle a Dios que incremente, o que suba tu paciencia, que te dé paciencia, porque yo estoy segura que va a hacer algo. Seguro que te van a venir más pruebas para poder probar tu paciencia, pero te va a ayudar muchísimo para poder lidiar con esa situación. ¿Qué podemos hacer, ustedes que nos acompañan en sus casas, cuando estamos a punto de perder la paciencia? Una persona una vez me dijo, cuando tú piensas que vas a perder los estribos, que vas a explotar, ve a la cocina, abre la nevera, agarra un vaso, llénalo de agua y llénate la boca de agua. Y si quieres decir algo,
¿cierto? O sea, así te aguantas, te quedas con todas las ganas. ¿Qué podemos hacer para nosotros ayudarnos antes de perder la paciencia? Si yo estoy hablando con alguien y voy a perder la paciencia, tengo que parar de hablar. Digo, voy a hablar contigo más tarde, pero ahora no puedo, mis emociones son tan fuertes, tengo que esperar. Yo creo que lo mejor es eso, lo mejor es simplemente esperar. Muchas veces cuando tenemos algún problema con alguna persona, alguna situación, y cuando estamos como en ese momento clímax o candente del problema, lo mejor es decir las cosas después, porque muchas veces por la impaciencia después nos arrepentimos de cosas Sí. que dijimos. Y después cuando estamos más calmados y hemos meditado las cosas, es mejor esperar hasta el otro día y calmar los ánimos. Y yo creo que de pronto en ese momento que estamos siendo tentados lo máximo, lo mejor es elevar una oración al cielo Sí. y pedirle al Señor que dame control de mí mismo, dame tranquilidad. Y, ¿sabes? Muchas veces es mejor quedarse callado. Sí, claro. Quedarse callado y así de pronto uno sienta como un fuego aquí adentro, es mejor como no decir nada. Sabes que a veces es difícil controlar ciertas emociones, como esto de perder la paciencia. Yo diría que sería bueno hacer como cuando uno está clavando. Algunas de las mujeres quizás, las muchachas quizás no han hecho esto, pero cuando un hombre está clavando y se da un martillazo en el dedo gordo, ¿uno qué hace? Uno trata de aguantarse el dolor, ¿sí o no? Claro. Sí. Trata de quitarse la mente del dolor y aguantar lo más que pueda, porque como, soy un hombre, no puedo, no puedo gritar, ¿cierto? Entonces, a veces, cuando estamos a punto de perder la paciencia, tenemos que aguantarnos. A mí lo que me ha ayudado mucho es, en ese momento, es apartarme de la persona y decir, vamos a discutir, como decía Melissa y Germán, esto más tarde, pero ir a donde estoy en mi cuarto o a mi casa, donde vuelva y orar. Y decirle, Señor, sí, he perdido la paciencia, sé que en ese sentido tengo un problema, pero... Y rebobinar en mi mente y decir, es toda mi culpa por lo que perdí la paciencia. Porque a veces queremos culpar a los demás y nosotros perdimos la paciencia porque decimos, no, el otro tiene la culpa. Pero a veces no reconocemos que tenemos una paciencia muy corta y que a veces nos cuesta admitir que nosotros estamos equivocados. A mí también me ha ayudado a escuchar música que me relaje, que me calme los nervios, y a veces también a cantar un himno o cantar una canción espiritual que... El cantar ayuda a tener Sí, el paciencia. Sí, me tienes que tener cuenta especialmente. también. Tienes que tener cuenta si te pones a cantar, porque si alguien te está causando el problema, tú te pones la, 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 la. Bueno, no enfrente de la persona, sino que separarte de esa persona y cuando estás sola, ¿me entiendes? No te vas a poner a cantar enfrente de la persona. La persona gritándote y voceándote y tú cantando como que no te importa. Bueno, verás, a mí la manera como cada persona es diferente, ¿no? Y cada uno tiene que conocerse a sí mismo. A mí lo que me ayuda mucho en situaciones que yo conozco que pierdo la paciencia fácilmente, como te explicaba, sonidos fuertes o llantos o manejar o algo así. Cada vez que llego al punto o sé que voy a perder la paciencia, trato de razonar en por qué, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que está llorando un niño? Digo, no, pues es un niño. Entonces, me ayuda a pensar y decir, qué absurdo tu la paciencia. Si es que alguien está manejando mal, digo, bueno, va a ser una señora o un señor que es ya mayor y no puede. O sea, trato de pensarlo de una manera razonable. Más lógico. Más lógica. Además, también trato en el caso de, por ejemplo, para no hablar algo áspero, digo, Cristo nos dijo que cualquier palabra que fuera fuerte es como matar a un hermano. Entonces yo no quiero hacer ese tipo de cosas. Tengo que recordar lo que la palabra de Dios me dice y razono en mi mente y me ayuda a realmente a sobrellevar y luego ni siquiera me preocupo más. Pero es algo que cada uno tiene que ver qué es lo que trabaja para uno, ¿no? Una Sí. de las cosas que tenemos que aprender en la paciencia es, por ejemplo, cuando estamos con niños chiquitos. Yo me acuerdo cuando mi hermana tuvo a su hijo, a mi sobrino, ¿verdad? Y cuando él tenía 3, 4 años, lo único que hacía era decir, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y decirle, pero ¿por qué te pones esa remera? ¿Y por qué usas esa falda? ¿Y por qué el color con este color? Y yo llegó un momento y decía, Señor, ayúdame, porque esto... Y mi hermana me decía, Mariana, es una edad que quiere investigar, que quiere saber, y es cierto, y por eso tenemos que aprender como adultos también a tener paciencia con los niños chiquitos que están aprendiendo a crecer. Así es. A veces hay algunas cosas que hacemos con nuestros cuerpos
comemos que hacen que no tenemos paciencia. Por ejemplo, mi papá a veces, si él toma mucho café, y si no tienes su café no vas a tener paciencia tampoco. Y si estamos cristianos, necesitamos saber en nuestra vida si hay cosas de este tipo que pongamos en nuestros cuerpos que hacen que no tenemos tanto el Espíritu de Cristo, que si no comemos estas cosas, o si no dormimos bastante y cada día estamos cansadas y somos fácilmente irritados. No es bien si queremos ser como Cristo. Sí, nosotros esperamos que no hayan perdido la paciencia con nosotros y que todavía sigan viendo el programa. A ver, David, ¿tú querías decir algo? Una cosa pequeña que decir nada más, como decía Melissa, que yo conozco en mi vida personal y conozco personas que ciertos alimentos alteran realmente el comportamiento y a veces hay personas que si no comen se vuelven histéricas, irritables, o personas que si no duermen o por el trabajo. Entonces yo creo que es importante recalcar que también hay que buscar un estilo de vida más tranquilo y más estable, o más un ritmo más equilibrado en tu vida para poder alcanzar paciencia. Puede que tengas los mejores métodos, pero si tú tienes una vida que te acuestas tarde, que tienes que trabajar mucho, que tienes que estar siempre despierto o algo así, vas a perder la paciencia y vas a ser una persona muy impaciente. Claro, si tu nivel de estrés está bien elevado, claro que vas a perder la paciencia más rápido. Te acostaste tarde, como dice David, o bebes cosas que te alteran los nervios, claro que pierdes la paciencia más rápido. También a veces si tú tienes problemas con una persona que no es esta persona, sea con tu novio, o tu esposo o alguien, y tienes ese problema ahí pendiente, a veces esa es la causa. Entonces es bueno investigar a ver por qué te estás tú sintiendo así todo el tiempo. Entonces lo que viene es que te lo cargas, te lo quitan en la otra persona que no tiene nada que ver con eso, y entonces pierde la paciencia con él. Y yo quisiera darle un giro a la moneda para que veamos la otra cara. Sí, nosotros siempre perdemos la paciencia y siempre salimos de los estribos, pero ¿cómo nosotros podemos hacer para no sacar a otra persona de la paciencia? Para no hacer que otra persona pierda su paciencia. ¿Qué podemos nosotros hacer? Porque todo el mundo en algún punto del día o de nuestra vida o de la semana o el mes o el año, también puede que molestemos a alguien. Yo creo que es importante tener consideración por las personas. Digamos, hay personas que tienen mucho trabajo, tienen muchas responsabilidades o tienen muchas cargas. Y si tú quieres venir en un momento inoportuno a pedir un favor o a molestar, digámoslo así, si la persona estuviera desocupada, de pronto puede que te ayude y esté de muy buen genio contigo, pero si está estresada, contestando el teléfono, haciendo muchas cosas, y tú quieres venir a que te ayuden, pues puede que su paciencia se colme, ¿no? Entonces hay que ser considerado en qué está haciendo la persona, o qué cargas tiene, o qué problemas tiene. Puede, como Pamela estaba diciendo, puede que esté pasando por un problema grande en su familia, y si tras de eso tú vienes, y puede ser una cosa pequeña, pero esa persona ya tiene una carga grande, y esta problemita pequeñito que tú le pones extra es suficiente como para derramar la última gota de la copa, entonces ya va a explotar. Claro. Entonces hay que mirar qué problemas tiene la persona y ser conscientes de eso. Bueno, ¿pueden ustedes pensar en algún pasaje de la Biblia, algún versículo que nos hable sobre la paciencia, que tenga que ver con nuestra paciencia? Yo tengo uno que quería compartir, está en Efesios capítulo 4 y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Exacto. La Biblia dice que debemos tener paciencia o soportarnos los unos a los otros. Yo los soporto a ustedes, tengo paciencia con ustedes, ustedes me soportan a mí o tienen paciencia conmigo. Germán, creo que querías decir algo. Yo tengo aquí un versículo que me ha ayudado mucho cuando tengo pruebas o dificultades. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la paciencia nos ayuda a ser perfectos, nos ayuda a llegar a esa perfección que la vida del cristiano nos requiere, la estatura de Cristo, la perfección de Cristo.
debemos ejercitar esta paciencia los unos con los otros para llegar a esta estatura de Cristo. Bueno, mis amigos aquí en el estudio me han pedido antes del inicio del programa que querían cantar una canción. ¿Qué les parece si la escuchamos? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya, aleluya. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto, en que seamos leales ante Él. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos le haya gustado. Hoy hemos hablado sobre la paciencia, una virtud que es un poquito difícil de desarrollar en nuestros caracteres, pero que le debemos de pedir a Cristo que nos ayude. Decirle a Cristo que nos dé más paciencia, que nos ayude a ser más paciente con los demás y que nos ayude a crecer en esta paciencia hasta que podamos tener el carácter de Cristo. Yo soy Víctor Félix Brown, hoy le hemos acompañado en su programa El Joven de Hoy. Hasta la próxima.